¿Qué tal? Estamos en una emisión más de Aprendo en Casa correspondiente a la asignatura de Formación Cívica y Ética de primer grado de secundaria. Antes de comenzar, les pedimos preparar papel y lápiz para que anoten las preguntas y actividades que deberán atender e integrar a su carpeta de experiencias. Las temáticas de esta sesión les ayudarán a entender mejor el significado y los alcances de la democracia y de la ley en la democracia. Para identificar los aspectos que han permanecido o han cambiado en la democracia a lo largo de la historia e introducirse en qué son y cómo funcionan las democracias modernas. Las y los invitamos a ver el siguiente video. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, Roberto, gracias. Es un placer estar con ustedes. ¿Qué te parece si para comenzar con nuestra discusión nos ayudas a responder la siguiente pregunta? ¿Por qué la democracia se ha convertido en una forma de gobierno viable para la mayor parte de los países actualmente? La complejidad de las sociedades actuales, Roberto, ha generado una serie de intereses y necesidades que en muchas ocasiones pueden convertirse en conflictos. En este sentido, la democracia es una respuesta o es una búsqueda de nuevas soluciones a estos problemas, y además se toma en cuenta la mayoría de las personas que participan o que pertenecen a la sociedad. Así podríamos decir que una de las razones por las que la democracia es una opción viable es porque permite llegar al acuerdo mediante el diálogo y no mediante la violencia. Sin embargo, a pesar de estas ventajas que tú mencionas, es muy probable que muchas personas todavía no tengan claro a qué nos referimos con esto de la democracia. ¿Qué les parece si en el siguiente segmento vemos algo sobre la definición de este concepto y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo? Si va a ser un gobierno democrático, pues que se deben hacer votaciones, ¿no? Plebiscitos, como se llama, y pues tomar en cuenta la opinión de la gente, ¿no? De la población. Pues que debe ser la finalidad, yo creo, de todo gobierno. Es lo mejor para el bien común, el desarrollo del bien común. La democracia surgió en Grecia hace aproximadamente 2500 años. Esta forma de organización se desarrolló más ampliamente en la ciudad de Atenas. Los griegos pensaban que los hombres tenían la capacidad de razonar y discutir sobre los asuntos de la comunidad, y por ello plantearon la necesidad de que los ciudadanos se gobernaran a sí mismos, participando activa y directamente, en otras palabras, que ejercieran la soberanía popular. La ciudadanía griega era un conjunto de personas limitado que comprendía menos de la cuarta parte o menos del total de población adulta, pues las mujeres, los esclavos y los extranjeros quedaban fuera de este grupo. Desde su aparición, muchos filósofos y gobernantes se opusieron al gobierno popular, ya que afirmaban que el pueblo era ignorante y no estaba preparado para intervenir en la política. A pesar de la resistencia que enfrentó, la democracia griega permaneció hasta el siglo IV a.C. Más tarde, en Roma se estableció la República, un sistema de gobierno que, al igual que la democracia, permitía la participación de un número sustancial de ciudadanos. Las bases de este gobierno fueron tan sólidas que permaneció durante varios siglos. No obstante las experiencias de gobierno popular en Grecia y Roma, la monarquía fue la forma de gobierno por excelencia, y fue hasta finales del siglo XVIII cuando las ideas democráticas fundamentales de igualdad ante la ley de los ciudadanos y soberanía popular volvieron a formar parte del vocabulario político. A partir de la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, las ideas que buscaban el poder del pueblo se extendieron por todo el mundo, manifestándose en movimientos políticos en distintos países. Sin embargo, continuó el debate sobre la posibilidad del sufragio universal y la intervención directa de los ciudadanos en el gobierno. Ante la evidente complejidad de las sociedades industrializadas, la democracia directa era muy difícil de practicar. Por ello, se sustituyó con un sistema de representación. En la primera mitad del siglo XX, la democracia se volvió una de las ideas centrales en el ámbito político internacional. El voto y la participación de hombres y mujeres se amplió cada vez más. Hoy en día, en todo el mundo se lucha porque la democracia se acepte no solo como forma de gobierno, sino también como forma de vida.
Sin embargo, la discusión y la búsqueda aún no han terminado. Como vimos en la cápsula, la democracia ha perdurado en el pensamiento político, pero ha significado muchas cosas en distintas épocas y en diferentes lugares. Esto nos puede llevar a preguntarnos si realmente existe algo en común entre lo que los griegos entendían por democracia y la manera en que la definimos ahora. Más en concreto, Alejandra, ¿cómo entendemos ahora la democracia? No obstante la complejidad de este concepto, Roberto, me parece posible afirmar que la idea fundamental de democracia es la soberanía popular. En otras palabras, es posible afirmar que cuando el poder y la autoridad descansan en manos del pueblo, existe la democracia. Algo que permanece entre la democracia antigua y la moderna es la idea de que todas las personas tenemos la capacidad de razonar y discutir sobre asuntos de la comunidad. Por tanto, tenemos derecho a participar en la política. Algo que ha cambiado es que la democracia antigua se basaba en una ciudadanía limitada que excluía a mujeres y personas esclavas y extranjeras, y la democracia moderna se sustenta en la ciudadanía universal, asimismo que la democracia antigua era directa, mientras que la moderna es representativa. Y algo que permanece, pero con ciertos cambios, es la idea de la dignidad de la persona, pues siempre se ha creído en ella y ha evolucionado significativamente la manera en que se ha plasmado el discurso filosófico, político y, sobre todo, jurídico. Cabe resaltar que la noción de dignidad ha dado lugar a los derechos humanos, y estos se han transformado de principios filosóficos a preceptos jurídicos en leyes que hoy constituyen el cimiento jurídico del Estado de Derecho y de la democracia. Para conocer un poco más sobre estos derechos, les presentamos el siguiente video. ¡Adelante! En la historia de la humanidad, ha habido épocas en las que las decisiones de un país estaban en manos de unos cuantos, como cuando Napoleón gobernó Francia o cuando los zares gobernaron Rusia. Entonces, el resto de la población tenía que aceptar esas decisiones y obedecer las órdenes de sus reyes y emperadores. La mayoría de los hombres, mujeres y niños no tenían ningún derecho ni podían opinar. Afortunadamente, esos tiempos han pasado. La democracia impera en la mayor parte del mundo y los ciudadanos de casi todos los países gozan de la libertad. Precisamente, democracia y libertad son los conceptos en los que está basada la Declaración de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, es decir, que sin importar cuál es nuestra raza, sexo, idioma o religión, las leyes nos protegen por igual. El artículo 21 de la misma carta tiene 3 incisos importantes. El primero dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Esto es, que todos los ciudadanos tienen derecho a intervenir en las decisiones de su nación. En el segundo inciso se señala que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Aquí se precisa que cualquier ciudadano puede aspirar a cargos públicos.
Finalmente, el tercer inciso afirma que la autoridad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esto está directamente relacionado con la soberanía, es decir, con el hecho de que el pueblo dicte sus leyes, elija a su gobierno y defina el destino de su nación. De aquí se desprende que las personas tienen derecho a elegir a sus gobernantes periódicamente y con toda libertad. Nuestra Constitución contempla este principio dentro del artículo 35. Nuestra Carta Magna señala además en otros artículos que nadie puede ser esclavo y que todos tenemos derecho a la educación gratuita. De igual forma, indica que tenemos libertad de expresión, de reunión y de creencias religiosas. Las naciones democráticas como México reconocen la participación ciudadana en los asuntos públicos. Y que tanto los gobernantes como los gobernados tenemos los mismos derechos. Un momento culminante para la gestación de los derechos humanos ocurrió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y posteriormente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración contiene 30 artículos que resumen lo mejor de un proceso en favor de la dignidad, la libertad y los derechos de todas las personas. En el video anterior se mencionaron derechos y libertades de naturaleza muy variada. Por ejemplo, los derechos a la educación y a la salud son derechos sociales. Los derechos a la libre expresión, al voto y a la no discriminación son derechos civiles y políticos, mientras que el derecho a usar la lengua materna es un derecho cultural. Pese a su diferente naturaleza, todos estos derechos tienen los propósitos de reconocer y garantizar la dignidad humana, asegurar una esfera de libertad que permitirá el pleno desarrollo de las potencialidades de cada persona y proteger a las personas de los abusos de autoridad. Para que identifiquen cómo se busca proteger a la ciudadanía de los abusos cometidos por las y los gobernantes, les presentamos el siguiente video. Cuando los niños y adolescentes no cuentan con los medios apropiados para acceder a la educación, o no tienen acceso a servicios de salud, o son discriminados por su color de piel, por su cultura y sus creencias, o por su condición económica, a estos niños y adolescentes se les están violando sus derechos humanos. Para proteger los derechos humanos de los niños y adolescentes, se han creado instituciones, organismos, tribunales que buscan garantizar que estos derechos humanos sean respetados. ¿Cómo surgen estas instancias tanto nacionales como internacionales? En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y en la Revolución Francesa ya se hablaba de los derechos de las personas. Se dice que los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables, es decir, que no se pueden negar, como la vida y la libertad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de Fundación de las Naciones Unidas aparece por primera vez el término derechos humanos. Algunos años después, la Asamblea de las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Los derechos humanos son de todas las personas. Sin embargo, a los niños no se les consideró durante mucho tiempo sujetos de derecho. Eran a los padres a quienes se dirigían las leyes y quienes hablaban por los niños. Es hasta 1959 que las Naciones Unidas reconocen 10 derechos de los niños y adolescentes. 30 años después, en 1989, la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU obliga a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años. México ratifica este acuerdo y es hasta el año 2000 que se modifica el artículo 4 constitucional en el que se reconocen los derechos de los niños. Con esta reforma, se publica la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue derogada para dar pie a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que los reconoce como personas responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellos.
Como parte de la ley, se crea el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que coordina las políticas públicas federales, estatales y municipales para ayudar a garantizar sus derechos. Para proteger y apoyar a los niños a restituirles sus derechos en el caso de que no los estén ejerciendo, a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se crearon a nivel federal y estatal las Procuradurías de Protección. Estas coordinan el trabajo conjunto de las autoridades para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. Esta protección contempla, entre otros aspectos, atención médica y psicológica, seguimiento del aprovechamiento escolar, de su entorno social y cultural. Incluir a los adultos responsables de los niños en las medidas de asistencia. Mediar en conflictos familiares donde los derechos de los niños se vean vulnerados, siempre y cuando estos conflictos no sean de violencia. Denunciar ante el Ministerio Público presuntos delitos contra niños y adolescentes y solicitar medidas urgentes de protección en caso de que peligre la vida del menor. Las Procuradurías de Protección tienen la función de representar jurídicamente a los niños y adolescentes, especialmente cuando hay un conflicto de intereses con los padres o con cualquier persona adulta. Por su parte, en los tribunales en materia familiar, se dirimen los conflictos familiares, teniendo siempre presente las leyes a nivel federal y estatal y los instrumentos internacionales para considerar. El interés superior de los niños. Las niñas y niños como sujetos de derecho, y los derechos de los menores por encima de cualquier otro interés. A nivel internacional, un organismo que hace valer los derechos de los niños es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. ¿Cómo apoya UNICEF a los niños? De diferentes maneras. Por ejemplo, a los niños que migran les da ayuda en cuestiones de limpieza. Les apoya para que tengan baños y sea seguro usarlos. También les proporciona agua potable y apoyo psicológico. En educación, trabaja con los gobiernos para apoyar a los niños que no van a la escuela por algún desastre natural. Por ejemplo, dándoles útiles escolares o espacios para que puedan estudiar temporalmente. Otro punto importante del trabajo de UNICEF es informar sobre cómo tramitar un acta de nacimiento, documento indispensable para que los niños puedan ejercer su derecho a la identidad. ¿Qué derechos de las niñas, niños y adolescentes conoces? ¿A qué se refiere el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral? A partir de lo que acabas de saber, ¿a qué instituciones puedes acudir cuando se vulneran tus derechos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado y ha sido la base de una amplia gama de tratados internacionales que buscan proteger los derechos humanos de distintos grupos, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, como indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras y trabajadores migrantes. ¿Identifican alguna ley de protección de derechos humanos? Aquí te mencionamos algunas. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. La Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres. Y la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Y una de las instituciones defensoras de esos derechos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tengan presente que niñas, niños y adolescentes como ustedes también son titulares de derechos y hay instituciones que las y los protegen. Por ejemplo, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA. A través del siguiente video, las y los invitamos a conocer más sobre la ley que les protege. ¿Y cómo vas con la tarea de las propuestas para que los adolescentes vivamos mejor? Pues más o menos, aún sigo buscando información. ¿Tú cómo vas? Pues yo la voy a hacer sobre la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En general, el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos se da en los términos que establecen los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De qué manera se recuperan los valores establecidos en la Constitución Política de nuestro país para protegerte a ti y a quienes son menores de edad?
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se expidió el 4 de diciembre de 2014 y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana. Entre los objetivos plasmados en su primer artículo está el reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Tiene también por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Por otra parte, la ley que estamos revisando creó un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función es articular acciones institucionales que respondan a los propósitos establecidos en ella. En dicho sistema se detallan las instancias que lo constituyen, sus responsabilidades y cada uno de los procedimientos para su funcionamiento. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes beneficia a los niños menores de 12 años y a los adolescentes entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. El artículo 10 de esta ley señala que a fin de proteger el ejercicio igualitario de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se tomarán en cuenta sus condiciones particulares en los diferentes grupos de población a que pertenecen. En esta línea, las autoridades competentes deben adoptar medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ya sea por circunstancias socioeconómicas, psicológicas, de género o cualquier otro aspecto que restrinja o limite el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, en el artículo 63 se señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión y todos los elementos que constituyan su identidad cultural. Para ello, las autoridades tienen la obligación de establecer las políticas que garanticen la promoción, difusión y protección de la diversidad de sus expresiones culturales, entre otros aspectos. Son múltiples las líneas de acción y las instituciones encargadas de coordinar y monitorear el cumplimiento de esta ley. Así, por ejemplo, dentro del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, una de las líneas de acción es la creación de ambientes libres de violencia en las instituciones educativas para fomentar una convivencia armónica y favorecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como el goce de sus derechos humanos. El mismo programa establece que esta línea de acción queda a cargo de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otras instituciones. ¡Wow! Suena muy interesante. Entonces creo que yo también la haré acerca de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, de hecho es muy interesante e importante conocerla. Yo ya la leí completa. Pues mira, aquí en esta página te dice más o menos de qué y trae mucha información de hecho. Para ti, ¿cuáles son las acciones más importantes del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que esta ley se cumpla en tu entidad? Ahora, a partir de lo que han revisado en esta sesión, anoten las siguientes preguntas y reflexionen en torno a ellas. ¿Qué otras instituciones de protección de los derechos humanos conocen? ¿Qué derechos protegen? Cabe resaltar que también hay organizaciones no gubernamentales que apoyan la defensa de los derechos humanos en la localidad o entidad donde viven. ¿Identifican alguna organización de esta naturaleza? Y en el ámbito internacional, ¿conocen algún organismo defensor de los derechos humanos? Investiguen. Además, si tienen acceso a Internet, busquen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Luego, seleccionen 3 de los derechos que protege esta ley y expliquen cuál es su importancia. Escriban todas sus reflexiones y, de preferencia, compártanlas con su familia para que enriquezcan su perspectiva. Posteriormente, integren sus reflexiones a su carpeta de experiencias para que cuando regresen a la escuela puedan compartirlas con su docente y su grupo. Para que sigan cultivando sus conocimientos sobre los temas de esta sesión, si tienen acceso a internet, les sugerimos revisar un material de UNICEF, en el que el conocido personaje Mafalda comenta algunos derechos de niñas, niños y adolescentes. Pueden buscarlo con la siguiente frase: 10 derechos fundamentales de los niños por Kino. Así llegamos al final de esta sesión. No olviden cuidar su salud y la de su familia. Y claro, seguir la programación de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una serie propuesta por la Secretaría de Educación Pública para impulsar los aprendizajes. La música se mueve en los objetos cotidianos. Es el título de esta sesión y corresponde a la asignatura de música de primer grado. Con el desarrollo de este tema aprenderán a organizar sus movimientos corporales para representar piezas musicales. Iniciamos con esta pregunta. ¿Se han dado cuenta cómo la música mueve nuestro cuerpo? La música tiene cualidades que la hacen una de las expresiones artísticas más cercanas a nuestras vidas. Puede acompañarles cuando realizan labores en casa, cuando se bañan o cuando hacen cualquier otra actividad. Y es que para nuestro sentido del oído, la organización de sonidos y silencios no siempre requiere de otros sentidos. Por ello podemos alternar acciones, es decir, mientras escuchamos música podemos hacer otras cosas. Antes de comenzar, les pedimos que tengan cerca de ustedes hojas y lápiz para que tomen nota de las ideas principales, preguntas y actividades y puedan integrarlas a su carpeta de experiencias. En el siguiente video conozcamos un poco más acerca de los géneros musicales. ¡Acompáñenos! ¿Cuál es el tipo de música que más te gusta? Sin duda es una pregunta para la que cada uno tendrá su propia respuesta. Algunas personas preferirán la ópera, otras se sentirán atraídas por los ritmos modernos y habrá quien tenga preferencia por la música folclórica. En definitiva, existen tipos de música para todos los gustos. Dividiremos la música en 3 grandes grupos: música culta, folclórica y popular. Llamamos música culta, clásica o académica al conjunto de obras escritas por compositores que han llegado a nuestros días gracias a las partituras y a estudios formales de la música. Algunos de los más ilustres autores de la historia, como Bach, Mozart o Beethoven, son ampliamente conocidos. La música culta se desarrolló generalmente en las ciudades y durante muchos años estuvo dirigida casi exclusivamente a las clases sociales altas y privilegiadas. Muchas de sus obras se interpretan desde hace siglos y el público de distintos países sigue valorándolas por su calidad y belleza. Existen también canciones en la música culta. En Occidente, desde la Edad Media y durante más de 500 años, muchas de estas canciones tuvieron un contenido religioso. Poco a poco aumentó la composición de canciones profanas. La música folclórica, también llamada tradicional, se ha transmitido oralmente de generación en generación, sin necesidad de partituras, es decir, de manera oral, no formal y sin saber leer música. Es por ello que se le llama música informal. Al contrario de la música culta, la folclórica o tradicional es anónima porque son obras creadas por la colectividad, que se van transformando con el paso del tiempo. Se dice que la música folclórica o tradicional es más rural, porque es más común en los pueblos pequeños que en las grandes urbes. En las fiestas tradicionales, este tipo de música se caracteriza por una alta participación de los miembros de su comunidad que intervienen en cantos y bailes relacionados con sus actividades. Sabemos que en las culturas más antiguas había músicos que componían canciones que la gente retenía en su memoria.
Estas canciones pertenecen a un tercer tipo de música, que llamaremos popular. Se llama así porque además de su permanencia, es conocida de manera masiva, la cual traspasa fronteras geográficas y temporales. Los juglares de la Edad Media fueron sin duda precursores de la música popular. Estos poetas músicos se dedicaban a componer canciones y el contenido de muchas de ellas era amoroso. Varios siglos después, los cantantes modernos continúan dedicando al amor la mayor parte de sus composiciones. También hay otros tipos de temas que perduran a través de los años debido a su contenido. La música popular como la trova, el bolero, la música ranchera, el danzón, etc., se han desarrollado sobre todo en núcleos urbanos y en su gran mayoría se ha transmitido a través de cancioneros. Hay muchas canciones populares de autor conocido, otras son anónimas porque desconocemos quién las compuso. Este tipo de música, también llamada música popular urbana, adquirió un gran desarrollo a mediados del siglo XX con la llegada de un nuevo ritmo, el rock and roll. Este género conquistó en pocos años a los adolescentes de los 5 continentes. El rock es la música popular más conocida de nuestro tiempo. La música popular se ha desarrollado principalmente en las ciudades y su repertorio responde a las necesidades musicales de las sociedades urbanas. Los modernos medios de comunicación han sido fundamentales para su resguardo y transmisión. Por ejemplo, en el caso de las tandas, el danzón u otros géneros de música de salón. A partir del nacimiento del rock and roll en la década de 1950, toda la música popular se transformó. Con este, se inicia lo que llamamos música moderna. Las canciones modernas suelen estar hechas por jóvenes y dirigidas a un público mayoritariamente joven. ¿Qué tipo de género es la música que más escuchas? ¿Es culta o popular? ¿Es urbana o rural? ¿Con cuál te identificas más y por qué? ¿Conoces alguna música clásica? ¿Sabes tocar o cantar alguna canción de rock o alguna cumbia? ¿Conoces alguna canción tradicional de tu ciudad o pueblo? Compártela con tus compañeros. Estamos de vuelta. ¿Se dieron cuenta de que los estilos musicales cambiaban de acuerdo a las necesidades e intereses de las personas? Para cada situación, momento o espacio determinado en nuestras vidas, necesitamos un estilo de música en particular. Por ejemplo, no escuchan lo mismo cuando están en una fiesta que cuando van a estudiar y necesitan concentrarse. Esto tiene que ver con el ritmo, la armonía y la melodía que conforman una pieza musical. Esto les puede hacer pensar en cómo la humanidad habrá aprendido a crear sonidos con distintos instrumentos para acompañar ideas, emociones o sentimientos. ¿Cómo se imaginan que nuestros antepasados crearon los primeros instrumentos musicales? Probablemente fueron experimentando sonidos con materiales u objetos que tenían a su alcance. Después los fueron organizando hasta encontrar la expresión deseada mediante la música. En la siguiente cápsula podrán ver lo sencillo que es crear instrumentos musicales con objetos comunes que se tienen en casa. Así nos daremos una idea de cómo construir no solo uno, sino varios instrumentos con los cuales podemos crear una canción. ¿Nos acompañan? ¿Sabes qué son los cotidiáfonos? ¿Eres capaz de construir uno? La música es el arte de producir sonidos organizados y para lograrlo, a lo largo de la historia, se han utilizado instrumentos fabricados para este propósito. Los instrumentos musicales se elaboran con materiales diversos y según el material del que están hechos, producen un sonido determinado. Los hay de madera y con cuerdas. También existen los instrumentos de viento, que pueden ser de metal y madera. Y los instrumentos de percusión, que pueden ser elaborados con madera, cuero, tela, metal y otros materiales. El sonido producido por estos instrumentos depende de los materiales con los que se han fabricado, así como su modo de ejecución.
Sin embargo, también se pueden elaborar instrumentos musicales con materiales reciclables y de desecho. Existen objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que, dependiendo de cómo se utilicen, pueden transformarse en instrumentos sonoros. Por ejemplo, una mesa es un mueble de casa. Sin embargo, con las manos podemos producir sonidos con un ritmo determinado. Y cuando eso sucede, la mesa se transforma en un objeto sonoro o cotidiáfono. Si los sonidos que producen estos objetos se sistematizan y meten en un contexto adecuado, pueden dar sonidos entonados que imiten a un instrumento musical. A estos objetos se les denomina cotidiáfonos. En general, cualquier objeto, al ser soplado, golpeado, sacudido, raspado o rasgado, puede producir sonido. Y si estos sonidos se organizan con un ritmo y una armonía, se puede producir música con ellos. Los objetos o instrumentos cotidiáfonos pueden ser agrupados en simples o compuestos. Los simples son aquellos objetos que no requieren de una elaboración específica porque por la manera en la que están hechos se pueden usar para producir sonido. Por ejemplo, los envases de vidrio o de plástico, las placas de radiografías, bolsitas de plástico y muebles como sillas y mesas. Dentro de los objetos simples, debemos mencionar aquellos instrumentos que se han usado por siglos, incluso milenios, pues han sido utilizados por las culturas más antiguas. Esos objetos están hechos de materiales naturales y por su propio diseño se pueden usar como instrumentos sonoros. Tal es el caso de las sonajas hechas con guajes y otros frutos naturales, que al secarse con las semillas adentro, producen un sonido similar a una maraca cuando son agitados. En la misma categoría se encuentran los instrumentos hechos con huesos, como las patas o costillas de animales, que al frotarse uno contra otro, suenan como güiros. También las piedras al chocar una contra otra para ritmar, o bien al mover troncos ahuecados como tambores. Todos estos objetos producen sonido por medios naturales. Los objetos compuestos son aquellos a los que ocasionalmente se les han hecho algunas adecuaciones para producir sonido. Tal es el caso del teponaztli, que está hecho de troncos huecos de madera dura, que han sido endurecidos al fuego. Otros objetos compuestos son el palo de lluvia o las sonajas hechas con botellas de PET. Debemos mencionar que las botellas de vidrio, si les agregamos agua, pueden producir un sonido similar a un instrumento musical. Dependiendo de la cantidad de agua, el sonido cambia. Y por último, mencionaremos los instrumentos que están construidos con material de reuso, como las latas y cajas de cartón o aluminio, así como los instrumentos musicales rotos, que al ser reparados, nuevamente pueden ser parte de una orquesta. Junto con tus compañeros, localiza todos los objetos o instrumentos no convencionales o cotidiáfonos de tu entorno. Toma nota de los objetos que vayas encontrando, descríbelos con todos sus detalles y analiza sus posibilidades sonoras. Con estos materiales reciclados, ¿podrías fabricar instrumentos sonoros musicales? ¿Qué instrumentos inventarías para hacer tu propia banda musical? Los cotidiáfonos hacen pensar en la enorme capacidad de nuestra imaginación para crear arte y, en este caso, música. Junto con nuestra voz, los cotidiáfonos pueden crear una variedad de sonidos lo bastante amplia para construir piezas o canciones completas. Incluso podrían crear en su propia casa una orquesta con distintos instrumentos experimentales y nuevos. Para obtener los sonidos deseados, necesitan practicar y tener disciplina, pues para todo arte se requiere esfuerzo y dedicación. Eso incluye aprender a manejar o controlar partes de su cuerpo, de tal manera que puedan llegar a dominar un instrumento. Por ejemplo, no se produce el mismo sonido cuando golpean fuerte las palmas de las manos que cuando lo hacen sin fuerza. No escucharán lo mismo si las golpean con las palmas abiertas o con las manos en forma de conchita. Como pueden darse cuenta, todo nuestro cuerpo es una fuente ilimitada de sonidos. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula y no olviden realizar los ejercicios en compañía de su familia.
ritmamos juntos en la clase? ¿Qué ritmos? ¿Cómo nos sentimos o vemos después de cantar y ritmar en clase? ¿Cómo es mi ritmo con respecto a los demás de la clase? El ritmo se define como la organización en el tiempo de pulsos y acentos que perciben los oyentes en una estructura. Esta sucesión temporal se ordena en nuestra mente. El tiempo es una variable que puede definirse como una fracción asociada a un compás que está situado en posiciones contiguas. El pulso es un sonar o sentir constante, regular e infinito, por ejemplo, parecido al latido del corazón. El pulso y el tiempo están relacionados entre sí y el uno depende del otro. El tic-tac de un reloj es uno de los ejemplos más claros de pulso o tiempo. También encontramos pulso en nuestros movimientos, al respirar, caminar o al correr, y también en el mundo mecánico. El pulso es cualquiera de las señales transitorias musicales periódicas que marcan el ritmo, es decir, el latido de la música, y la utilizamos para comparar la duración de las notas y los silencios. Cuando un oyente da golpes con el pie al escuchar una obra musical, esos golpes son pulsos. Existe un aparato llamado metrónomo, que mide la cantidad de pulsaciones por minuto. No es más que un sistema de péndulo que oscila regularmente de un lado a otro, produciendo un tic en cada extremo. De este modo, si lo ponemos en 60, ejecutará 60 tics en un minuto. El compás consiste en la subdivisión del tiempo, usando un numerador que indica la cantidad de pulsos por compás y un denominador que indica la fracción correspondiente a la división de una redonda, es decir, un cuarto si es negra o un octavo si es corchea. Este compás se lee 4 por 4. La cifra superior significa que cada compás se divide en 4 partes. En la cifra inferior, cada una de esas partes corresponde a una figura negra. Este compás se conoce como 3 por 4. En la cifra superior se divide en 3 partes y en la cifra inferior una negra en cada parte. Un compás, 2 por 4. Tiene 2 partes en la cifra superior y en la cifra inferior una negra en cada parte. La acentuación constituye uno de los elementos de la expresión musical. Así como lo mismo ocurre en el lenguaje, que ciertas frases, palabras o sílabas deben decirse o escribirse de una determinada manera para expresar diferentes sentidos. Los acentos pueden ser de diversos tipos en función del factor que determine la percepción del acento. Una vez aprendido los tipos de acentuación, cada alumno va a escoger una palabra que tenga la letra che, y puede ser una cha, che, chi, cho, chu. Por ejemplo, chicharrón, chícharo, chapulín. Cada quien debe tener una, no importa si son de 2, 3 o 4 sílabas la palabra elegida. Compártanlas entre sus compañeros, tratando de ritmar y acentuar según cada palabra. ¿Ustedes qué palabras tienen? Yo escribí chulanga. Y yo changa, y quedaría changa la chulanga. Después, deberán ir armando frases rítmicas chistosas y divertidas, a las que les pueden agregar artículos, adjetivos y unir de 4 a 8 palabras por equipo. Y quedaría chucho el chuchuluco. Mi frase es chacha. Y yo chachalaca. Y quedaría chacha la chachalaca. Yo tengo checa. Y yo locochón y podría ser checa que locochón. Ahora sus canciones rítmicas las tendrán que cantar y ritmar a voces con sus mismas palabras, agregándole percusión corporal con chasquidos, palmas, piernas, zapateado, etc. Todo lo que se les ocurra. ¡Suerte! ¿Qué palabras se me ocurrieron? ¿Cómo se acentúan mis palabras? ¿Con qué tipo de acentos, pulsos y a qué tiempo? ¿Cómo salió mi idea rítmica con acompañamiento corporal?
Con esta información ya tenemos suficiente para que puedan realizar sus propias composiciones. Lo primero será que con objetos que encuentren en su casa construyan uno o más cotidiáfonos. Pueden utilizar una botella con semillas dentro o tomar una cacerola para golpearla con una cuchara de madera. Seleccionen una de las canciones que más les llame la atención. Identifiquen sus sonidos e intenten reproducirlos con sus cotidiáfonos o con su propio cuerpo. Ya que tengan los sonidos esenciales, hagan una nueva versión de esa misma canción. Estamos seguros de que podrán realizar una composición genial si practican lo suficiente. Probablemente pueda resultar complicado al principio, pero con dedicación y perseverancia lograrán su cometido. Recuerden que las artes nos hacen libres, porque nos ayudan a expresar de manera creativa y divertida todo aquello que queremos decirle al mundo. Les recomendamos que una vez que tengan preparada su pieza musical, la graben con algún dispositivo que tengan a la mano o registren los sonidos creados por medio de figuras o dibujos de colores. Presenten la música a su familia, verán que resultará muy interesante. Integren su composición musical en la carpeta de experiencias para compartirla con su docente, compañeras y compañeros cuando regresen a sus actividades escolares. Si quieren saber más sobre música, instrumentos y orquestas, les recomendamos el cuento Al ritmo de la música de Jean-Michel Bolyot y Sebastián Morrain. Fue un gusto estar con ustedes. Los esperamos en una emisión más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Nos da mucho gusto acompañarlos durante la programación de Aprende en Casa. Esta es una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje durante la pausa escolar. Les recomendamos tener a mano pluma y un cuaderno para que escriban sus ideas y las actividades que deberán resolver. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Seguramente han leído varios cuentos en su vida o se los han contado. ¿Cuáles recuerdan con más claridad y por qué los leyeron? Sea por gusto o porque se los dejaron leer, habrán notado que los cuentos son textos de extensión corta, que narran a partir de una situación una historia con pocos personajes. En esta sesión revisaremos un tema apasionante, pues requiere de su amplia imaginación y creatividad. Hablaremos de los cuentos y les daremos elementos para entender los personajes, la historia y el tiempo-espacio en el que se desarrollan. Como a veces no es fácil elegir un cuento para leer que sea de nuestro gusto, los invitamos a ver el siguiente video titulado ¿Cómo seleccionar un texto literario para su lectura?, donde podrán observar elementos para decidirse por un cuento. No olviden tomar nota de los aspectos más importantes. Vamos a verlo. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. El día de hoy prepararemos, con la guía de Pepe Papas, algo muy especial para todos ustedes. Cuéntanos, Pepe, ¿de qué se trata? Hola amigos, hoy les mostraré cómo hacer un platillo con las mejores estrategias para seleccionar un texto y obtener los mejores resultados. ¡Qué rico suena! Ya lo quiero probar. Para que nuestro guisado sea todo un éxito, antes de empezar a prepararlo, debemos tener muy claro lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la lectura? Es decir, ¿por qué y para qué vamos a leer? Algunas respuestas pueden ser: para conocer más sobre los textos literarios, por placer, porque lo dejaron de tarea. Es el momento de tomar lápiz y papel para anotar los ingredientes del día de hoy. Cuéntanos, Pepe, ¿qué necesitamos? Los ingredientes para seleccionar un texto son el interés o afición por algún género literario específico. Es decir, ¿por qué me gusta el género dramático o la novela? Por ejemplo, los conocimientos literarios previos. Si he leído algún género literario y por qué me ha gustado o desagradado.
la accesibilidad a los textos, si tengo cerca alguna biblioteca o puedo descargarlos gratuitamente, la extensión de los mismos, si me agrada leer los libros muy extensos o prefiero literatura breve y corta. Estos ingredientes suenan muy ricos. Sí, y para que este platillo sepa aún mejor, podemos aderezar nuestra selección del texto usando otros criterios. Por ejemplo, por autor, por tema, por corriente literaria, por subgénero, por título, por lengua o por país. Iniciemos la receta de cómo seleccionar un texto literario para su lectura. Muy bien, ahora vamos a ver el modo de preparación. Para comenzar, marinamos los ingredientes con la salsa del género literario que vamos a leer, ya sea lírico, épico, dramático, novela o didáctico. A mí me gusta el género dramático por los aspectos sentimentales que se exageran en la obra, con la intención de provocar emociones en el público. Mientras transcurre el tiempo de marinado, elegimos el tema literario que más nos guste, como el amor, la felicidad, la ira o la guerra. Y lo agregamos. Con esto, vamos a lograr que nuestra preparación del texto conmueva y despierte la sensibilidad, que evoque sensaciones, pero también que divierta y asombre. Cuando la plancha alcanza la temperatura adecuada, colocamos cada uno de los ingredientes para su cocción. ¡Qué jugoso se ve! ¿Y con qué vas a condimentar, Pepe? Un criterio fundamental para condimentar el platillo es revisar cómo está redactado y los recursos gráficos que tiene. Y por último, le agregamos los valores, con la finalidad de recordar que la lectura es cultura y que nos abre las puertas al conocimiento. Y con esto, querido auditorio, podemos preparar un platillo exquisito y seleccionar los mejores textos que estimulen el placer de la lectura. Miren qué rico quedó. No importa si la búsqueda la hacen en una biblioteca, una librería o en internet. Los pasos para seleccionar un texto son los mismos. Y esta palabra ya se coció. Muchas gracias, Pepe. Queridos amigos que nos acompañan, para cerrar este programa les comparto una frase de Jorge Luis Borges. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. Nos vemos en el próximo programa. Como observaron, lo primero que deben considerar para leer un cuento es saber el objetivo, por qué y para qué lo leerán. Además deben tomar en cuenta si es fácil conseguir el cuento y la extensión del mismo, es decir, la cantidad de páginas. También pueden decidirse solo por el título, por quién lo escribió y por el tema, entre otras razones. Es importante que también piensen en el género que desean leer. Puede ser de ciencia ficción, policíaco o de terror, entre otros. Y pueden decidirse por un cuento antiguo o moderno, de otro país o de México. Es decir, hay muchas cuestiones que deben analizar para saber qué leerán. Ahora que ya saben cómo elegir un cuento, los invitamos a ver el video titulado El Diosero, que habla sobre esta obra literaria del escritor mexicano Francisco Rojas González, compuesta de 13 cuentos muy especiales. Observen con atención. A lo largo del tiempo, la literatura ha recreado diversas historias de alegría, diversión, misterio, reflexión o de problemas humanos. Por eso logra que nos identifiquemos con ella. Los libros nos muestran mundos que pueden ser semejantes al nuestro y en muchas ocasiones encierran historias que podrían ser contadas por nosotros mismos.
Un libro es como un espejo en donde podemos encontrar con otro nombre, con otro rostro, nuestra propia imagen. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial, El Diosero, de Francisco Rojas González. El Diosero es un libro que reúne varios cuentos donde se describen distintas situaciones y vivencias de comunidades indígenas de nuestro país. Publicado en 1952, El Diosero comparte la búsqueda del ser nacional, de lo mexicano, que varios autores de esa época como Octavio Paz y Juan Rulfo manifestaron en sus obras. El Diosero se refiere al México profundo que hasta entonces solamente había sido tratado por la historia y la antropología, pero muy poco abordado por la literatura. En sus páginas se narran ambientes y personajes de toda la República Mexicana, desde pueblos del noroeste como los coras y yaquis, hasta pueblos del sur como los etzales y tzotziles, pasando por los mazahuas y los otomís del centro del país. Sus cuentos combinan la calidad artística de este género literario con el propósito de difundir las costumbres de los pueblos indígenas, sin enjuiciarlos. Desde su publicación, nuevas generaciones de lectores han encontrado en esta obra un retrato entrañable del mundo rural e indígena de nuestro país. El Diosero contiene 13 historias en distintos escenarios que muestran costumbres y tradiciones de diversos grupos étnicos. Costumbres que algunos compartimos y otros conocemos a través de la literatura o al visitar otras comunidades. En el cuento Los novios te puedes enterar cómo se cortejan dos muchachos de una etnia de México. El padre del novio, acompañado de la autoridad principal del pueblo, va a pedir a la novia siguiendo todas las reglas sociales que tienen que cumplirse antes de realizar el casamiento. Si bien la manera en que se relaciona la pareja y la forma en la que el padre del novio concerta el matrimonio puede parecerte extraña, tal vez encuentres similitudes con la manera en que algún familiar o amigo tuyo ha pedido a su novia o futura esposa. Es probable que también en donde vives cumplan con ciertos rituales y normas para realizar la unión matrimonial de dos personas de una comunidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, cortejar es sinónimo de galantear, que significa captar el amor de una mujer, especialmente para seducirla. ¿Cómo es el cortejo entre enamorados en donde vives? Para las casadas ya no hay pretendiente, ¿no? Porque para las solteras sí hay, porque un soltero tiene que llevar también un espejito. Ahora, si le gusta la soltera, puede alumbrar con el espejito. Así es el enamoramiento allá. Como amigos, después la relación avanza y no, pues tiene que hacer lo que tenía que dar, hasta que son novios. Y también cuando, aquí los novios son muy chidos, tienes que hacer cosas increíbles para tratar, como te diría, para tratarlas de convencer bien, ¿verdad? Hay veces hay que hasta robar las rosas en los jardines. Las enamoraban con cartitas, eran detallitos, muñequitos, y ya de repente invitaban al parque a tomar un helado. Pero últimamente ya se perdió eso. Ahora ya como que ya le hablan y ya no está tanto eso, ese detallito de las rositas, ya no. Otra costumbre muy común es la elección del nombre en los recién nacidos. Todos los padres se enfrentan a esta situación. En algunas comunidades o grupos sociales se siguen las tradiciones o rituales para hacer esta elección. En el cuento La Tona se narra cómo los padres eligen un nombre de acuerdo con las costumbres de los zoques, una etnia que habita en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Tal vez entre las familias que conoces se suele buscar el nombre de los niños en el calendario según el día de su nacimiento o se repitan los nombres de sus padres o abuelos. También hay quienes tienen la costumbre de buscar un nombre de significado notable, religioso, mitológico o de personajes famosos que más admiran. Otros simplemente eligen un nombre porque les gusta cómo suena. ¿Tú sabes cómo eligieron tu nombre? ¿Cómo eligieron tu nombre?
Fue mi padrino de bautizo, su tío de mi mamá, que fue al centro y pues entre tantos nombres ya eligieron el de Karina, mi tío, por una novia que tuvo. Me han comentado mis padres que me llamo Marcos Antonio, por separado. Marcos es por medio de mi mamá, de mi papá, que a él le gustó el nombre, no sé si por qué le haya gustado. Y Antonio por parte de mi mamá, de hecho así se llama mi abuelo paterno. Entonces, como mi mamá quiso Antonio y mi papá Marcos, pues decidieron ponerme Marcos Antonio. Otro cuento de Francisco Rojas González habla de situaciones en donde se deben tomar decisiones difíciles, pero que nos ayudan a sobrevivir o a mejorar la economía familiar. Por ejemplo, buscar un nuevo trabajo o irnos a vivir a otro lugar representan dificultades y sacrificios que estamos dispuestos a afrontar si conllevan un beneficio presente y futuro. El cuento de las vacas de Quibiquinta narra la dramática decisión que una madre indígena cora del sur de Nayarit tiene que tomar para ayudar a su familia. Aun cuando los cuentos del Diosero tratan sobre costumbres que quizá nos parecen ajenas en su parte más humana, también reflejan situaciones de la vida que están próximas a nosotros. ¿Les parecieron conocidos algunos de los personajes e historias de las que se hablaron? Como pudieron observar, los 13 cuentos que componen El Diosero reflejan la vida de algunos grupos indígenas, sus costumbres y su forma de pensar. Eso es porque, como se dijo, el autor ubicó sus historias y personajes en el ámbito rural mexicano. Como vieron, los personajes son importantes en los cuentos, porque en ellos recae la acción y en general se ven obligados a algo o tienen que tomar decisiones. También se dieron cuenta que el tiempo-espacio es pasado y que las historias se ubican en zonas rurales. Para saber quién era el autor, qué otras historias recopiló y por qué era tan importante, veamos la segunda parte del video El Diosero. Disfrútenlo. Francisco Rojas González nace en Jalisco en 1903. Siendo muy niño, vive las penurias de la Revolución Mexicana, situación que le ayuda a entender y acercarse a grupos de campesinos e indígenas, proyectando más tarde estas vivencias en sus cuentos. Desde muy joven, comienza una carrera diplomática que lo lleva a conocer otros países, como Guatemala y Estados Unidos, lo que lo hace valorar más lo mexicano. De regreso a México, Francisco Rojas estudia etnografía y antropología, disciplinas que lo impulsan a investigar a los pueblos indígenas, con los que se relaciona en sus viajes a lo largo de la República. Escritor de cuentos y novelas sobre el tema indígena y de la Revolución, Francisco Rojas cambia el rigor científico por la comprensión humana. Entre sus obras más destacadas pueden mencionarse el libro de cuentos Set y 2 novelas que se convierten en películas, Lola Casanova y La Negra Angustias, con la que gana el Premio Nacional de Literatura de 1944. Después de una brillante carrera como investigador, escritor y periodista, Francisco Rojas González muere de un infarto en 1951, meses antes de ver publicada la que se considera su máxima obra, el libro de cuentos El Diosero. Varios relatos de este libro han sido llevados al cine. En 1955, el director Benito Alasraqui los utilizó para su película Raíces, y 25 años después, Luis Mandoki, junto con otros directores, filmó una adaptación de El Diosero. Al leer El Diosero, conocerás algunas costumbres del medio rural e indígena, tal como lo describe Francisco Rojas González. ¿Cómo describirías las costumbres del lugar donde vives? ¿Qué acontecimientos de tu vida cotidiana te gustaría relatar a otras personas? Piensa en ello mientras lees el libro El Diosero. En el libro El Diosero, el escritor mexicano Francisco Rojas González retrata situaciones de la vida cotidiana en algunas comunidades. Las formas en que los personajes resuelven esas situaciones pueden ser diferentes a las que hubiéramos imaginado o propuesto nosotros, porque actuamos de acuerdo a nuestras costumbres.
Estas formas diferentes de comprender el mundo también se reflejan en los juegos y juguetes propios de cada región. ¿Te has puesto a pensar que puede haber tantos juegos y juguetes como niños existen? Como no había pelotas, pues a un niño se le ocurrió que como él había oído que los balones se inflaban, que tal vez podía inflar la vejiga de un guajolote y ver qué pasaba. Esta es la vejiga. Mira cómo quedó nuestra pelota de guajolote. Ahora vamos a jugar. ¿Un guajolote pelota? Esto sí es diferente. Lo importante es que sepamos que existen diversas formas de jugar porque vivimos en lugares distintos y tenemos costumbres diferentes. También cada libro es único. Los textos literarios describen costumbres, sentimientos, problemas, personas y ambientes diferentes. Por ejemplo, el libro Traer a cuento del escritor mexicano José de la Colina reúne la mayor parte de la prosa escrita por este autor. Según el diccionario de la Real Academia Española, prosa es la estructura o forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar conceptos. ¿Qué les pareció el video? Como se dieron cuenta, Francisco Rojas González nutrió sus cuentos con experiencias propias. Retrata las costumbres de ciertos grupos indígenas de México y es por eso que su libro es muy importante. Además, cada región tiene sus propias formas de ser y de ver el mundo. ¿Cómo hubieran hecho un balón? Seguro se les ocurren muchas cosas. A continuación, escriban las actividades que deberán realizar. Mencionen algunas cosas que deben hacer antes de elegir la lectura de un cuento. Uno. De las 3 historias de El Diosero que narró el locutor, ¿cuál les llamó más la atención y por qué? Dos. ¿Qué experiencias retomó Francisco Rojas González para escribir El Diosero? Explíquenlas. 3. ¿Por qué El Diosero se convirtió en una obra tan importante? Explíquenlo. 4. Retomen alguna costumbre que hayan observado en su familia y redacten cómo la usarían para escribir un cuento. Desarróllenla. Guarden las actividades que realizaron en su carpeta de experiencias. No podemos irnos sin antes recomendarles que lean alguno de los cuentos de El Diosero. Lo pueden encontrar en la biblioteca de los libros del Rincón. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y motivo de inspiración para leer o escribir cuentos. ¡Anímense y echen a andar su imaginación! Continúen con la programación de Aprende en Casa. Los esperamos en la siguiente sesión. ¡Hasta pronto!